En el capítulo internacional, con una mirada analítica ahora de este conflicto, ¿no?, entre Israel y el grupo Hamás, el grupo terrorista. Está brava la situación, recién nos decía Eugenia. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Contanos. Bien. Rehenes de un lado, bombardeos para todos lados, si se quiere. Civiles asediados. Y víctimas civiles también de ambos bandos, ¿no? Sí, lamentablemente seguimos informando sobre una situación extremadamente trágica que va increyendo a partir de lo que hablábamos el lunes, ¿no? Se habla de un atentado o un ataque. Yo prefiero hablar de una serie de atentados terroristas porque en realidad hubo una coordinación de diferentes modalidades en este ataque del grupo terrorista Hamás que terminaron con la vida de por lo menos 1.200 personas y 150 rehenes del lado israelí, y con un increyendo de la violencia a partir de la respuesta de Israel, que, según las autoridades palestinas, deja por lo menos 1.300 personas muertas en la Franja de Gaza y, según el gobierno israelí, por lo menos 1.500 integrantes de Hamás muertos en suelo israelí a partir de esta ofensiva. Pero quisiera concentrarme en esta primera parte mientras vemos algunas imágenes de los últimos días. Ya llevamos prácticamente, estamos entrando, si no me falla el cálculo, en el 6º día de este episodio que ya calificamos, por supuesto, de guerra, ¿no? Yo a veces escucho hablar de se inició un conflicto. En realidad el conflicto tiene muchísimo tiempo. Esto es una guerra más entre Israel y Hamás. Hay muchos llamados de la comunidad internacional a la contención, porque Israel tomó la decisión, a partir de lo que fue el ataque concertado por Hamás en diferentes puntos del país y, como decíamos, en diferentes modalidades, y la exposición de imágenes realmente tenebrosas, espeluznantes, porque justamente es lo que el terrorismo busca hacer, aterrorizar a la gente. A partir de eso, el gobierno israelí decide el asedio de Gaza, que significa, ustedes lo habrán leído seguramente en la prensa, quienes nos están mirando hoy, significa el bloqueo completo de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, que es un territorio de 360 kilómetros cuadrados, donde viven 2.300.000 personas, una de las zonas, si no la zona más densamente poblada del mundo, tiene una sola salida que Israel no controla, que es el paso de Rafah hacia Egipto, que Israel bombardeó. Por lo tanto, la Franja de Gaza está cerrada y el gobierno israelí ha sido claro en señalar que, ahí vemos el mapa para que puedan ver lo que es la distribución y recordar el tamaño, ¿no? 360 kilómetros cuadrados y 2.300.000 personas. Decía, todos los pasos cerrados, el gobierno de Israel señala que no va a permitir el ingreso de ayuda humanitaria, ni de combustible, ni de electricidad, a menos que los 150 rehenes israelíes vuelvan a su casa. Se estima en 150, porque hay un número importante de personas desaparecidas, hay un número importante de familias en Israel y fuera de Israel que están buscando a sus seres queridos, porque a diferencia de otros atentados terroristas que nos ha tocado cubrir o analizar, este episodio involucra a personas de muy diversas nacionalidades. Ustedes habrán visto que en las últimas horas muchos países están enviando, Uruguay incluido, vuelos para repatriar a nacionales, a ciudadanos de cada uno de los países que quieren salir de Israel. Eso pasa con nuestro país, pero pasa con decenas de otros países en el mundo. Estos llamados a la contención vienen en un marco muy claro, que es el de la posibilidad cierta de que se cometan crímenes de guerra en el marco de lo que es este enfrentamiento que ya se ha convertido, valga la redundancia, en una guerra. Los crímenes de guerra, me voy a extender mínimamente, pero los crímenes de guerra son un concepto muy difícil de explicar. En particular en este caso en el que tenemos de un lado un país y del otro un grupo armado que practica el terrorismo, un grupo terrorista. Es muy difícil de explicar ese concepto, pero creo que todos los que analizamos esto de buena fe y por supuesto quienes están mirándonos pueden entender fácilmente el concepto. Los seres humanos nos hemos dado incluso normas para la guerra.
a partir del Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional. Muchas veces hablamos de la Convención de Ginebra, por ejemplo, lo hablamos durante el conflicto, cuando analizamos el conflicto Rusia-Ucrania. ¿Por qué? Porque hay exhibición de prisioneros, porque hay civiles que son asesinados y son blanco de ataques. Cuando se violan estas normas se pueden cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y el temor que hay y los llamados a la contención buscan precisamente evitar que siga aumentando el número de víctimas civiles, porque en la Franja de Gaza, este es un conflicto muy difícil de analizar. En la Franja de Gaza, gobernada por Hamás desde el año 2007, después que desplazaron a Al-Fatah, que es el grupo que gobierna Cisjordania, o la facción que gobierna Cisjordania, no se puede asimilar a todos los palestinos a un grupo que subyuga a la población que está bajo el territorio, en el territorio que controla. Por lo tanto, hay que entender que esta guerra está dejando un saldo de vidas de inocentes de un lado y del otro, francamente impresionante. Así como es difícil describir algunas de las imágenes que hemos visto en las últimas horas, también es muy difícil describir lo que provoca para nosotros que estamos todo el tiempo en contacto con información, ver esa escalada permanente de estas cifras. ¿Se está dando una especie de gobierno de unidad nacional en Israel? ¿O podría conformarse algo así? Vamos a precisar. No es un gobierno de unidad nacional, es un gobierno de emergencia para la guerra. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, bajo muchísima presión, en el medio de un conflicto interno que pasó a segundo plano por una reforma judicial que estaba muy impopular, que estaba promoviendo su gobierno, invitó a otras fuerzas políticas israelíes a conformar un gobierno que permita transitar un periodo de guerra en el cual el objetivo declarado de Israel es aplastar, borrar del mapa, sacar de la ecuación a Hamás. Es un gobierno de emergencia, no de unidad nacional. Se sumó el exministro de Defensa Benny Gantz, no se sumó el principal líder opositor, Yair Lapid, no se habla de un gobierno de unidad nacional, sí fue aprobado esta fórmula y este gabinete, este gobierno que va a tener un gabinete específico para la guerra por el Parlamento, y esa es la organización política que Israel se ha dado para las semanas que vienen, en las que lamentablemente lo que se espera son más malas noticias, porque no hay información sobre un cambio de postura de Hamás en cuanto a la liberación de los rehenes. Muchos expertos dicen que para Hamás los rehenes son su escudo. Lo mencionamos de alguna manera el lunes. En las últimas horas ocurrió otra cuestión, las últimas horas, debería decir en los últimos minutos. Ocurrió algo que también modifica un poco la perspectiva de lo que puede llegar a pasar en la Franja de Gaza, y es que Egipto, que tiene una frontera con Gaza, además Israel tiene frontera con Gaza, lo veíamos en el mapa, y Egipto controla el otro paso, el paso de Rafah, se ha negado a recibir a los ciudadanos, a los habitantes de Gaza en su territorio. ¿Esto qué quiere decir? Para ser bien concretos, quiere decir que quienes están en Gaza no tienen para dónde salir, porque el único lugar posible, que era, ustedes ven a la izquierda de su pantalla, hacia abajo el paso de Rafah, no solo fue bombardeado por Israel. Egipto, si bien está acumulando ayuda humanitaria que está llegando a sus aeropuertos, no va a permitir, repito, no va a permitir, lo ha anunciado su presidente, el paso de ciudadanos que quieran escapar de lo que podría ser una ofensiva israelí. ¿Por agua no puede llegar ahí a Gaza? ¿Qué es ahí ayuda humanitaria, estoy pensando? Bueno. La parte azul que estamos viendo, ¿no? Vos decís entrar ayuda humanitaria. Claro. La ayuda humanitaria llega por vía terrestre. El bloqueo de Gaza que existe desde antes de este conflicto, en este momento es total. Israel es el que controla, salvo el paso de Rafah, todo lo demás. Por lo tanto, no va a entrar ayuda humanitaria a Gaza. Israel lo ha dicho así, y hay llamados de la comunidad internacional a que esto no ocurra, porque hay un temor por los ciudadanos, por las personas que habitan en Gaza, que no están involucradas
necesariamente con Hamás, como ocurre en todos los conflictos. Entonces hay llamados de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, incluso de Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel, para que Israel respete las normas de guerra. También un ofrecimiento y una entrega de ayuda de parte de Estados Unidos, pero también este llamado a una moderación que evite un balance de víctimas civiles realmente mayor al que ya estamos viendo. Todos estos llamados son normales cuando se da esta situación en un territorio tan pequeño, porque lo que empieza a imaginarse en caso de que haya efectivamente un ingreso de las fuerzas israelíes a Gaza es que en definitiva va a ocurrir lo que jamás, sería muy inocente pensar que jamás no imaginó que Israel podría volver a ocupar la Franja de Gaza. Ahí se espera, en ese caso, combates urbanos en forma de guerrilla, con saldos que todos sabemos, porque la historia lo demuestra, que son altísimos. Nosotros vamos a seguir analizando esto que está pasando en el noticiero, tratando de agregar elementos a medida que los tenemos, porque de repente vamos a tener más información que va a traer Eugenia, de repente algunos días vamos a estar hablando de nuevos elementos como hoy en el aspecto político y en los movimientos en el terreno. Lo cierto es que las próximas horas son claves, es clave esperar lo que pueda generar la presión de la comunidad internacional si es que eso sirve para que la ayuda humanitaria llegue hacia Gaza. Por otro lado, y con esto termino, hoy en muchos kibbutz en Israel hubo ceremonias de luto en homenaje a quienes fueron víctimas de asesinatos a sangre fría. Y un elemento que les quiero compartir, y sé que me estoy extendiendo, pero es muy importante, por atípico. El gobierno israelí difundió hoy imágenes que no vamos a compartir con ustedes porque son extremadamente perturbadoras de niños que fueron asesinados por Hamás en suelo israelí. Las imágenes son fuertísimas, las difundieron en Twitter y en redes sociales y es algo atípico, no es normal que el gobierno israelí comparta esto. Hay un intento deliberado de mostrar la magnitud de esto que, yo vuelvo a repetirlo, en los años que yo llevo de periodista cubriendo conflictos, yo nunca había visto el exhibicionismo que hizo Hamás de estos atentados terroristas.